¿Por qué la diabetes se vuelve grave? Descubre las causas y soluciones naturales. Mucha gente cree que la diabetes es solo cuestión de controlar el azúcar en sangre, pero es mucho más que eso. Es un camino largo, con muchos riesgos que no se ven a simple vista. Hoy vamos a entender por qué, con el tiempo, tiende a volverse más grave. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta no está solo en la pastilla que nos tomamos, no, no. Hay un proceso biológico bastante silencioso que está ocurriendo ahora mismo dentro del cuerpo de muchas personas. Vamos a desvelarlo. Esta imagen es potentísima. Piensen en ello. Esa misma decadencia, lenta pero sin pausa, que destroza el metal, es muy parecida a lo que ocurre dentro de nuestros órganos cuando el azúcar se mantiene alto durante mucho tiempo. Y bueno, aquí tenemos el término técnico. Se llama glicación avanzada. Es básicamente la versión biológica de esa bicicleta oxidada. Es como si los órganos se fueran caramelizando por dentro, volviéndose rígidos, perdiendo su función, cocinándose muy lentamente en su propia sangre. Y claro, la respuesta médica habitual es subimos la dosis o añadimos otro fármaco. Pero si lo pensamos con la analogía de antes, eso es como darle una capa de pintura nueva a la bici oxidada sin lijar ni tratar el óxido que hay debajo. Estamos, en cierto modo, ignorando la raíz del problema. Y esa raíz del problema, ese óxido debajo de la pintura, tiene un nombre. Es la causa principal de por qué la diabetes empeora y se llama resistencia a la insulina. Entender bien qué es este enemigo silencioso lo cambia absolutamente todo. A ver, si el cuerpo sí que está produciendo insulina, ¿por qué el azúcar no consigue entrar en las células como debería? Pues porque el problema no es la falta de insulina en sí, sino un fallo, digamos, mecánico a nivel de nuestras células. Usemos una analogía súper sencilla para que se entienda perfectamente. Imaginen que cada célula de nuestro cuerpo es una casa. Esa casa necesita combustible para funcionar, que es la glucosa. Y la insulina es la llave que abre la puerta para que entre el combustible. En un cuerpo sano, todo funciona a la perfección. Y aquí llega el kit de la cuestión. El problema no es que falten llaves. El cuerpo fabrica llaves de sobra. El problema es que la cerradura de la puerta, la de la célula, está atascada. Está oxidada por años de inflamación, por grasa microscópica, por toxinas de una alimentación muy procesada. Entonces, ¿qué hace el enfoque convencional? Inunda el cuerpo con más y más llaves, más insulina, intentando forzar la puerta para que se abra. Pero si la cerradura está oxidada, lo que se necesita no es más fuerza, ¿verdad? Lo que se necesita es algo que limpie ese óxido, para que la llave original, la nuestra, vuelva a funcionar como antes. Y aquí es donde la naturaleza nos ofrece unas soluciones fascinantes. Resulta que hay compuestos en algunas plantas que actúan justo como ese limpiador de óxido biológico. Están diseñados para limpiar esas cerraduras celulares y que vuelvan a funcionar. Hoy nos vamos a centrar en 4 de estos agentes naturales que son increíblemente potentes. Son la berberina, la gimnema silvestre, la canela de Ceilán y el fenogreco. Y vamos a ver que cada uno actúa de una forma única y muy específica. Empezamos fuerte, ¿eh? Con la que quizás sea la más sorprendente de todas. La berberina no es una simple hierba, no. Es un compuesto tan potente que se ha medido cara a cara en estudios científicos con el fármaco más recetado del mundo para la diabetes. Y aquí viene lo increíble, lo que muestran los estudios clínicos. Cuando se comparó la berberina directamente con la metformina, el resultado en la reducción de glucosa en sangre fue un empate técnico, prácticamente igual de eficaces. La gran diferencia, claro, es que la berberina lo consigue trabajando con la propia biología del cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Pues verán, la berberina activa una enzima maestra que se llama AMPK. Piensen que es como el interruptor general del metabolismo. Cuando lo encienden, el cuerpo se pone a quemar glucosa para usarla como energía en vez de guardarla como grasa. Y encima tiene efectos secundarios maravillosos, como limpiar el hígado graso o reducir el colesterol. La dosis que se ha demostrado eficaz en los estudios es de 500 miligramos, tomada unas 2 o 3 veces al día, justo antes de las comidas principales o durante ellas. Es una sustancia muy potente y como tal hay que tratarla con respeto.
Pasamos a la segunda arma, y esta ataca uno de los mayores desafíos para mucha gente, esa ansiedad a veces incontrolable por el dulce. Aquí es donde entra en juego la Gymnema silvestre, una planta que tiene una habilidad que parece casi mágica. Su nombre en sánscrito, Gurmar, ya lo dice todo. ¿Y por qué un nombre tan directo? Pues porque sus moléculas son casi idénticas a las de la glucosa. Lo que hacen es pegarse a los receptores del sabor dulce en la lengua y simplemente los bloquean. Si se toma Gymnema y luego se prueba algo dulce, es que no sabe a nada. Rompe por completo el ciclo de la adicción. Nuestra tercera arma es muy probable que la tengamos todos en la cocina. Pero ojo, esconde un secreto vital, porque usar el tipo de canela equivocado no solo es que no ayude, sino que podría llegar a ser perjudicial para el hígado. A ver, esto es súper importante que quede claro. La canela que se suele encontrar en el supermercado, la más común, es la casia, y esta contiene niveles altos de cumarina, una sustancia que en grandes dosis es tóxica para el hígado. La que buscamos, la buena, es la canela de Ceilán, que se conoce como la canela verdadera. Es la que tiene las propiedades medicinales sin ese riesgo. Y llegamos a nuestra última maravilla natural, una semilla que ya se usaba en el antiguo Egipto. El fenogreco tiene una propiedad física única que lo convierte en una herramienta increíble para controlar el azúcar en sangre justo después de comer. La clave de todo esto es una fibra que se llama galactomano. Cuando entra en contacto con el agua en el estómago, esta fibra se convierte en una especie de gel espeso. Este gel atrapa los carbohidratos y hace que el azúcar se vaya liberando en la sangre de forma muy lenta y gradual, en lugar de provocar esos picos de azúcar tan bruscos y tan dañinos. Bueno, hemos visto el increíble poder de estas plantas, pero, como se suele decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esta parte que viene ahora es, de verdad, la más importante de todo este análisis. La seguridad es siempre lo primero. A ver, estas hierbas funcionan. Funcionan tan bien que, si se combinan con medicamentos para la diabetes sin supervisión, pueden hacer que el azúcar baje demasiado, y eso es una situación peligrosa llamada hipoglucemia. Por eso, la regla de oro es empezar con una sola hierba a dosis bajas y siempre con la guía de un profesional de la salud. Y, por supuesto, midiendo los niveles de glucosa a diario para ver cómo responde el cuerpo. Y para terminar, me gustaría dejarles con una idea muy poderosa. El cuerpo humano tiene una capacidad asombrosa para regenerarse si le damos las herramientas correctas. La meta no debería ser solo gestionar una enfermedad crónica. La meta debería ser aspirar a recuperar una salud y una vitalidad plenas. Y parece que la naturaleza tiene una farmacia increíblemente sabia para ayudarnos en ese camino. Para todas aquellas personas que buscan maneras naturales de apoyar el control de la diabetes, hay algunas hierbas que de verdad vale la pena conocer. En este análisis vamos a descubrir 4 plantas que pueden convertirse en unas aliadas fantásticas en este camino. Venga, vamos a ello. Sé que es una imagen fuerte, pero es una analogía que necesitamos entender. Un nivel de azúcar en sangre que está siempre alto actúa de una forma muy parecida a como el óxido corroe el metal de una bicicleta olvidada a la intemperie. La va debilitando, la descompone poco a poco. Pues bien, este proceso, que se llama glicación avanzada, significa precisamente eso, que los órganos vitales sufren un daño lento pero constante. Es un recordatorio de por qué es tan urgente encontrar soluciones que funcionen. Muchas veces se piensa en la diabetes solo como una falta de insulina, y ya está. Pero la verdad es que esa visión no cuenta toda la historia. La raíz del problema no es solo el azúcar que circula, sino una especie de intoxicación a nivel celular, un punto en el que nuestras células, básicamente, se han bloqueado. Seguro que el término resistencia a la insulina suena bastante. Para que quede súper claro, imaginemos esto. Cada célula es como una casa que necesita azúcar para tener energía. La insulina es la llave que abre la puerta para que entre esa energía. El problema entonces no es que falten llaves, el problema es que la cerradura de la puerta, ese candado, está oxidado y no gira. Entonces, ¿qué está pasando ahí dentro realmente? Pues que la célula necesita energía, pero cuando la insulina llega para abrir la puerta, el receptor, que es el candado, no responde. ¿Y por qué? Porque está como atascado por una capa microscópica de grasa y por la inflamación. El resultado es que el azúcar se queda fuera, acumulándose peligrosamente en la sangre. Así que el foco ya no está solo en el páncreas, sino en esa célula que está bloqueada. Y es justo aquí donde la naturaleza nos ofrece una solución de lo más inteligente.
Las hierbas que vamos a ver no son pastillas mágicas, ni mucho menos. Lo que hacen es algo mucho más profundo. Actúan como un disolvente biológico, como ese aceite que echamos en un candado oxidado para que vuelva a funcionar. Limpian esa grasa y esa inflamación de las cerraduras celulares y le devuelven a las células la sensibilidad que habían perdido. Pasamos a la primera de nuestras protagonistas. Y empezamos fuerte, con un compuesto natural tan potente que se ha comparado directamente en estudios clínicos con uno de los fármacos más recetados para la diabetes. Hablamos de la berberina. Lo más interesante de la berberina es esta comparación. En estudios cara a cara con la metformina, los resultados bajando el azúcar en sangre son increíblemente parecidos, un empate técnico. La gran diferencia está en el cómo. La berberina lo que hace es activar una enzima, la AMPK, que es como el interruptor general del metabolismo, y le dice al cuerpo, quema esta glucosa para energía. Y de paso ayuda con otras cosas como a reducir el hígado graso y el colesterol. Nuestra segunda planta tiene un nombre que es toda una declaración de intenciones. En la medicina tradicional de la India, la Ayurveda, se la conoce como Gurmar. ¿Y qué significa? Pues literalmente la destructora de azúcar. El mecanismo de la gimnema es que es una pasada, actúa en 2 sitios a la vez. Primero, en la boca. Sus moléculas son tan parecidas a las del azúcar que engañan a los receptores del sabor dulce de la lengua y los bloquean. Por ejemplo, para esa persona que siempre necesita algo dulce después de comer, un té de gimnema puede cortar ese antojo de raíz. Y segundo, hace algo parecido en el intestino, taponando algunos de los sitios por donde se absorbe el azúcar. Y por si fuera poco, hay algunas investigaciones, todavía en fases iniciales, eso sí, que sugieren algo que podría ser aún más increíble. Que la gimnema podría ayudar a regenerar las células del páncreas que producen la insulina, esas que a menudo están agotadas de tanto trabajar. La siguiente hierba seguro que está en casi todas las cocinas. El tema es que el 90% de la gente la está usando mal y sin saberlo podría estar poniendo en riesgo su hígado. Vamos a hablar de la canela. Aquí el punto clave, y de verdad que es crucial, es saber diferenciarlas. La canela barata, la que se encuentra en todas partes, es la canela cassia. Esta contiene niveles muy altos de un compuesto llamado cumarina, que en grandes cantidades es tóxico para el hígado. La que nos interesa, la que es de grado medicinal, es la canela de Ceilán, también llamada canela verdadera. Es más suave de sabor y es segura para usarla a diario. Y su forma de actuar es brillante. La canela de Ceilán es una imitadora molecular perfecta. Sus componentes se disfrazan de insulina, por así decirlo. Cuando llegan a la célula lo reconoce como si lo fueran y abre la puerta. Un gesto tan simple como añadir un poco de canela de Ceilán al café puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar, mejorando la sensibilidad a la insulina hasta un 20 o un 30%. Y llegamos a nuestra cuarta y última planta. Es una semilla con una historia larguísima que se usaba ya en el antiguo Egipto. Hablamos del fenogreco, que también se conoce como alolva. El secreto del fenogreco está en una fibra soluble que tiene, llamada galactomanano. Cuando esta fibra se mezcla con agua en el estómago, forma una especie de gel espeso. Y este gel actúa como una barrera, atrapa los carbohidratos y hace que se liberen a la sangre muy despacio, casi gota a gota. El resultado, se evitan esos picos de glucosa tan dañinos que suelen aparecer después de comer. Bueno, hemos llegado a una parte que es absolutamente fundamental. Ya hemos visto lo potentes que son estas plantas, y precisamente por eso es vital entender cómo se deben utilizar de una forma segura y, sobre todo, responsable. La pregunta es la del millón, claro. Porque si funcionan tan bien, hay que ser muy prudentes. Si se combinan sin control con la medicación, los niveles de azúcar podrían bajar demasiado y provocar lo que se conoce como una hipoglucemia, que es peligroso. Así que el protocolo de seguridad es muy claro. La regla número 1 es el respeto. Se empieza con una sola hierba, la que mejor se adapte a cada situación particular. Se empieza siempre con una dosis baja. Y lo más importante, hay que medir los niveles de azúcar cada día con un glucómetro para ver cómo está respondiendo el cuerpo. Y por supuesto, siempre de la mano de un profesional médico, que es la única persona que puede y debe ajustar la medicación si es necesario. Y para terminar, es importante quedarse con esta idea. Un diagnóstico de diabetes puede ser un golpe duro, pero no tiene por qué ser una sentencia. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación asombrosa si se le dan las herramientas correctas.
y la naturaleza nos ofrece herramientas muy poderosas. Al final, el objetivo no es solo gestionar una enfermedad, sino trabajar para recuperar la vitalidad perdida.